Regresamos con la política en debate y ahora con un invitado muy especial. Nos está visitando en nuestra querida ciudad de Salta un gran dirigente nacional, Jorge Altamira. Muchísimas gracias. Un gusto que estés acá con nosotros. No, por favor. Referente nacional de política obrera. Te agradezco mucho la invitación, por favor. Un placer. Y quiero que nos ayude a analizar la realidad nacional. Esto de que no entendemos cómo Milei miente tan descaradamente, ¿no?, sobre los resultados de su política económica y su política en general, ¿no? Sí, está bien, muy bien presentado la cuestión, porque en el pasado, para hacer lo que hace Milei, antes se produjo un golpe militar. Y lo que es Luis Caputo, que es el ministro de Economía, antes era Krieger Bacena o Martínez de Oz. Y si antes necesitabas un golpe. Ahora él gana una elección para hacer esto. O sea, está legitimado con el voto popular. Imagínate. Esto es un salto fenomenal que plantea varias cuestiones. En primer lugar, que aunque haya sido legitimado por el voto popular, él está gobernando contra el Congreso. Y para hacerlo cuenta con la complicidad del Congreso. Entonces, en cierto modo, es un gobierno inconstitucional porque no puede sacar por decreto lo que hay que sacar por ley. Una cosa tan grave como estos 3 artículos que él quiere modificar, que reglamentan cómo se negocia la deuda. ¿Por qué quiere eliminar eso? Porque lo obliga a conseguir alguna ventaja en la negociación de la deuda. Que haya una quita, la innovación de la deuda, con mejores tasas de interés o quita de capital. Dos cosas, la mejor tasa de interés y una quita, la mejor tasa de interés y el plazo y una quita. Él quiere eliminarlo. ¿Qué quiere decir? Que va a ser más alta la tasa de interés y por lo tanto los plazos los desconocemos, y hace un decreto que deroga 3 artículos de una ley. Por lo tanto, él fue electo y gobierna en términos inconstitucionales. Quiere decir que vivimos en lo que se llama un estado de excepción, que no es estrictamente un régimen constitucional, sino que utiliza medidas de excepción al régimen constitucional. Y acá tenés un choque violento políticamente. Y ustedes lo están definiendo como que él está llevando adelante una política liberticida. No, eso es claro porque, quiero decirte rápido, te lo digo rápido. La palabra libertario era la palabra histórica del movimiento obrero anarquista, que además de ser un movimiento sindical, tenía connotaciones de tipo filosóficas. Entonces la palabra anarquista no sintetizaba, y yo me acuerdo que decían, che, mirá, viene el libertario, que era un obrero, claro. Un obrero de la madera, un obrero de la construcción. Esto es una usurpación, porque mientras aquel creía que mediante la doctrina anarquista liberaba a los obreros de la explotación, este es un libertario que quiere establecer... Que los somete a los trabajadores. Que los somete, les quiere meter la precarización laboral. Es un usurpador. Entonces, en ese sentido, en cierto modo, es un personaje ficticio. Es un personaje ficticio que no por ser ficticio deja de tener... Y tiene la complicidad del Congreso porque la política que él hace, con alguna variante, era la que iban a hacer Massa, Bullrich y Schiaretti. En ningún momento ellos divergieron sobre este aspecto. Y el viceministro de Economía de Massa, ya por 4ª vez, apoya a Milei, Gabriel Rubinstein, que era el verdadero ministro de Economía, porque sabía de economía y Massa era un político. Y dijo, no, esto es lo que había que hacer. Con lo cual tenés otro fraude. No puedo serrucharte el salario y la jubilación porque en octubre votamos. Te lo serrucho y me matás con el voto. Primero te afano el voto. Y una vez que te afano el voto, digo, ¡viva la soberanía popular! Y te bajo la caña. Claro. Entonces, cuando vos te das cuenta acá, el nivel de embuste político es grande. Y mucha gente dice, bueno, ¿qué importa el embuste? No, la ciudadanía se terminó comprando los embustes. Una política de confiscación, como ustedes lo de confiscación. La ciudadanía, más tarde o más temprano, se cobra los embustes porque es como la vida cotidiana. Vos decime dónde hay un embustero que a mediano plazo haya prosperado. En algún momento
le encontraron las huellas digitales y lo matan. Ahora, lo que pasa es que él tiene otra dimensión que yo he destacado en distintas intervenciones, entrevistas hoy, y que fue objeto de una charla. Milei pertenece a sectores que son criaturas de un periodo de guerra mundial. Porque, bueno, guerra mundial está claro, no voy a explicarle a la gente lo que está pasando en Ucrania, la masacre. Milei acaba de firmar un memorándum de entendimiento con 3 personas que tienen orden de captura de la Justicia Penal Internacional, que son Netanyahu y el gabinete sionista, por crímenes de guerra y genocidio. Y nadie le para el carro, pero a nivel parlamentario, porque a vos también te votaron para que seas un diputado. Entonces él pertenece a esto, Trump, elecciones en que está ganando la derecha, en donde la política de guerra obliga a ajustar el orden interno. Vos no podés tener una política de guerra y que Altamira opine, que este piquetero manifieste, que este obrero haga huelga, porque para un régimen que está en una guerra, todo eso es inconveniente. Entonces, esto abre una perspectiva de orden mundial, y él está atado a esto, y él con este memorándum lo que quiere decir es: nosotros formamos parte de este escenario de guerra. La oposición no lo puede enfrentar porque no tiene capacidad para enfrentar a los poderes que están detrás de guerra, que no son niños de pecho. Rusia, China, Trump, las grandes corporaciones norteamericanas, los ingleses, los franceses, la Unión Europea. Es todo un escenario, digamos, que se va armando. Por ejemplo, Zelensky tiene problemas con provisión de municiones. Milei va a privatizar fabricaciones militares. Hay una empresa norteamericana del Pentágono que lo va a comprar y va a producir municiones para Zelensky. Entonces, en cierto modo, esto forma parte de una gigantesca crisis humanitaria del capitalismo. Porque cuando entra la guerra, no es una crisis que quebraron los bancos, crisis capitalista. Esto es una crisis humanitaria del capital. Es una manifestación de agonía del capitalismo que no tiene precedentes, con un añadido. Acá están en juego armas atómicas. No es lo de la Segunda Guerra Mundial, que para nosotros fue un asesinato. Pero Rusia acaba de modificar el protocolo. Aquellos pensábamos que el Holocausto era lo máximo de criminalidad que podía haber, y ahora con las armas atómicas el escenario de masacres crece. Entonces hay que interpretarlo de esa manera, como un desafío al conjunto de la humanidad, lo cual nos lleva al siguiente problema, que quiero plantearlo porque es absolutamente esencial. Con esto de la masacre de Gaza y con la guerra de Ucrania, lo que están logrando los grandes poderes es que naturalicemos la guerra y el asesinato. Entonces te sentás en la televisión y dices: che, vieja, ¿qué querés ver? Bueno, poné el noticiero tal. Y te muestran Gaza, y de golpe viene tu hijo, si es chiquito, y dice: papá, ayúdame con los deberes. Bueno, nene, voy con... Te das cuenta, vos estás conviviendo con una masacre fenomenal y no es culpa tuya, quiero decir. Atendés a tu hijo, atendés a tu mujer. Porque, ahora, ¿cuál es el interés de familiarizarnos con la muerte? Que la perspectiva es la guerra. Si no, no puede ser de ninguna manera. Lo que hace Milei en materia internacional es un verdadero papelón. Bueno, pero vos fíjate que él, hemos encontrado varias contradicciones de él. Que usurpó esto, el hombre libertario, que gana una elección para después derogar medidas de libertad de expresión, de libertad de manifestación. Hicimos toda una serie de cosas. Aparece como un monigote, pero este monigote está ocupando un escenario. Ahora, de mis lecturas, porque naturalmente no tenía edad, del relato de mis padres, Hitler también era un monigote. Porque el monigote cumple una función en un periodo de crisis. En un periodo de crisis, alguien que está medio enloquecido es el representante del régimen social que se tiene. Y si vos tenés un tipo que razona, un conservador,
yo discuto con conservadores liberales, como el tipo razona, el tipo está desajustado con este cuadro. Entonces lo que quería resaltarte para no cerrar eventualmente la entrevista sin decírtelo, tenemos una crisis importante en la clase obrera, porque con una movilización de características diferentes a las que hay, lo de Gaza no ocurre, en el sentido que la clase obrera europea se da cuenta que la guerra se le está acercando a las puertas, ya vivió guerras, entonces irrumpe, y los gobiernos, por el temor de que esto provocar una revolución o lo que fuere, le dicen a Netanyahu para la mano o le ordenan a algún militar israelí que lo derroque y que ponga un gobierno sionista porque liberal. Pero hay una contradicción porque le siguen proveyendo misiles de largo alcance. No solo eso, la maquinaria militar norteamericana trabaja para el Estado de Israel porque ¿qué ocurre? En esta guerra el stock de armas de Israel se ha disminuido y además como ellos tienen muchos reservistas, la economía se ha resentido, en el sentido que el reservista es un tipo que labura, digamos, en Canal 10 y vos le tenés que dar licencia porque le toca ir a Gaza a matar o lo que fuere. La economía se resiente. Estados Unidos sostiene eso. Y vos decís, bueno, ¿y por qué lo sostiene? Porque lo contrario, la derrota de Israel, significa el hundimiento de la dominación imperialista en el Medio Oriente. Y porque además quisiera a lo mejor sacarlo a Netanyahu, mirá qué concesión te hago, pero para eso tendría que hacer algo en Israel traumático, un golpe, etcétera, que podría desestructurar a un Estado que es una piedra basal, digamos, de ese orden. En ese sentido también es una cosa muy interesante. El sionismo reclama la representación de los judíos, pero por lo menos el 40% del judaísmo en el mundo denuncia la masacre. Entonces vos acá tenés otra crisis importante, ¿no es cierto? Sí, tal cual. La crisis del sionismo como ideología del judaísmo. No, el judaísmo es una cosa y el sionismo es la ideología política de determinados sectores. De un factor, digamos, de un sector del poder de la política israelí. Lógico, porque también hay judíos socialistas, judíos... Pero ahora con esto se ha abierto una brecha muy, muy sustancial. Quiero incorporarlo no solo para clarificar esta mentira sobre el antisemitismo, sino para que también la gente comprenda cómo ha colocado en crisis cosas que uno creía que estaban... te doy un dato solo y no me lo va a refutar nadie. En este año 2024, 600.000 judíos se fueron de Israel. Es decir, que en las condiciones bélicas que el sionismo está llevando a este Estado, el judío dice, yo no quiero vivir. Tal cual. Me voy a Estados Unidos, a Australia, a la Argentina. Bueno, Argentina no porque lo tiene Milei y porque hay una situación gravísima. Tenemos todo lo de la inflación es un invento. Bueno, quizá no tengamos tiempo para debatirlo, pero te lo tiro así. Pero va a otros países. Y esto es también muy significativo. Entonces viene el tema de la crisis de la clase obrera porque señala el rol que queremos cumplir. Disipar la confusión en la clase obrera, reunir sus filas, enfrentar a la burocracia que compacta con el Estado y que compacta con los patronales y por lo tanto producir una revolución al interior de la clase obrera. Eso que nosotros nos proponemos en Argentina y que lo declaro públicamente en un canal de televisión reconocido, es algo que va a ocurrir en toda Europa y Estados Unidos. Bueno, pero en Argentina también hay una desmovilización total de los trabajadores y una quietud que es alarmante de parte de las centrales sindicales, ¿no? No, ellos colaboran. Hoy me enteré porque, bueno, con mucho trabajo y qué sé yo, me enteré así que Moyano renunció a la CGT. Entonces es un síntoma de una crisis. Ahora, Moyano no es nadie porque el que controla el sindicato de Moyano es el papá. Y el papá está con la CGT. Entonces, este hombre quizás se quede solo. Bueno, vamos a analizar, ¿no es cierto? Si yo tuviera que decirle algo a Moyano, digo, mira, si vos en serio querés movilizar,
vos tenés que convocar un Congreso General de la clase obrera, desde cierta autoridad que vos puedas tener y de ciertos aliados que puedas tener, y que democráticamente se delibere. Pero no es así como él gobierna o maneja o dirige el sindicato de camioneros. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Altamira, por venir a compartir tus ideas con nosotros. No, imagínate, la importancia que tiene, digamos, para nuestra lucha, esta posibilidad de que se nos escuche y que tan abiertamente discutamos todos los problemas sin ningún tipo de interferencia. Un gusto, muchísimas gracias. Una gran conquista que no tenemos que renunciar y no permitir que nos la arranque. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.